irritable es la alteración del hábito intestinal, del que se manifiesta con dolor abdominal y en ausencia de estructuras anormales. El diagnóstico se basa en los criterios de Roma 4. Dentro de la fisiopatología interviene la hiperalgesia visceral, una alteración entre el encéfalo y el sistema digestivo. El diagnóstico se realiza con los criterios Roma 4. Primero tiene que tener el paciente dolor abdominal al menos un día a la semana durante los últimos 3 meses y esta debe estar asociada con la defecación, con la alteración en las evacuaciones, ya sea diarrea o constipación, o asociado a los cambios en el aspecto de las heces. Este dolor abdominal debe estar asociado con 2 o más de estos 3 criterios para llegar al diagnóstico de síndrome de intestino irritable. ¿Cómo llega el paciente? Con dolor abdominal. Dolor abdominal. Pueden mejorar con la defecación, ¿ok? Algunos pacientes pueden tener estreñimiento, diarrea, y los síntomas de apoyo incluyen el esfuerzo durante la defecación, urgencia, tenesmo, evocación de moco y distensión abdominal, que son datos inespecíficos. Este dolor abdominal es un requisito para el diagnóstico, como ven en los criterios del Roma 4. Este dolor se puede exacerbar con las comidas, sobre todo con los carbohidratos de absorción lenta o con la tensión emocional. Esto suele pasar sobre todo personas que tienen alto rango, ¿no? Que manejan mucha responsabilidad, jueces, fiscales, directores, jefes de servicio, policías de alto rango, ¿no? Es clásico ver estos pacientes cuando les llega una tensión emocional, tienen el dolor abdominal y se puede resolver porque eliminan gases o van a la defecación. Y en las mujeres estos síntomas pueden empeorar en la parte premenstrual y menstrual. Entonces, la alteración de los hábitos intestinales es una manifestación frecuente en ese tipo de pacientes, ya sea diarrea o ya sea estreñimiento. Entonces, estos pacientes sienten una evacuación incompleta, pueden tener deposiciones poco voluminosas, blandas, y pues algunos casos se puede acompañar datos de hemorragia, sobre todo si el paciente tiene datos de hemorroides. Estos pacientes tienen gas y flatulencia, ¿no? Por lo tanto tienen distensión abdominal, eructos, flatulencias, experimentan reflujo de gas, meteorismo y síntomas de tubo digestivo alto. Pueden tener dispepsia, pirosis, náuseas y vómitos de un 25 al 50% de los casos. Dentro de la fisiopatología involucra 3 aspectos esenciales, se pueden volverlo flashcard. Primero hay una disbiosis intestinal, alteración en las bacterias del intestino. Hipersensibilidad visceral, la motilidad les genera dolor. Aspectos psicológicos, los pacientes están ansiosos, presentan depresión, pueden somatizar. Ayer o antes de ayer llegó una paciente, mujer, debe tener unos 22 años, estudiante de Derecho, decía que le duele el pecho y el abdomen. Llegaba y decía, doctor, me duele el pecho, me duele el abdomen. Yo decía, ¿qué te duele, el abdomen o el pecho? Los dos, decía. ¿No? 22 años, sin factor de riesgo para infarto, signos vitales estables, el abdomen, no había datos de peritonismo, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, nada. ¿No? La ecografía, la radiografía, el electrocardiograma, troponina, todo negativo, negativo. Entonces la señorita estaba somatizando. Entonces a la señorita le preguntabas, ¿por qué? Y ella decía, porque debo 3 meses o 4 meses su pensión de la universidad y que no había podido lograr sus ahorros porque no le han pagado en su trabajo y debía a la universidad y le estaban amenazando porque le iban a sacar de la universidad, iba a perder todo ese año. Entonces la señorita entró en ansiedad y estaba somatizando. Eso es somatizar cuando genera dolor, ¿no? Cuando no es estructural. Entonces, pues la señorita se le comenzó a dar benzodiazepinas, una interconsulta con psicología y psiquiatría y que pueda, ¿no? Normalmente solucionar sus problemas. Pero eso no te cuentan al principio, pues no te dicen, doctor, es que no puedo pagarlo, no. Ya poco a poco, ¿no? Te agarras la confianza y el por qué, porque todo estaba normal.
¿no? Y dices, ¿por qué le duele tanto su abdomen y el pecho? Pues, estaba muy raro, ¿verdad? Y peor todavía una señorita de 22 años. Eso es el proceso de somatización, ¿no? Pueden somatizar este tipo de pacientes, es decir, me duele el abdomen. Otros son los factores genéticos. Los estudios en mellizos han demostrado que hay una cierta probabilidad de los factores genéticos que puedan predisponer a este tipo de estudio. Y esto se ha demostrado por los polimorfismos CERT. También se ha demostrado la mala absorción de ácidos biliares. ¿Ok? Luego tenemos las interacciones entre el encéfalo y el intestino, sobre todo por el sistema nervioso entérico, la parte autónoma y las anomalías motoras. Entonces, todo esto juega fisiopatológicamente en el síndrome de intestino irritable. Entonces, vamos a encontrar anomalías motoras, ¿no? Pueden presentar mayor actividad motora recto-sigmoide incluso 3 horas después de consumir la comida. Es decir, hay anomalías en la motilidad intestinal. Además, habíamos comentado que existe una hipersensibilidad y una respuesta excesiva de dolor a estímulos viscerales. Por eso, acá, cuando una persona que tiene intestino irritable, ¿no? Comienza a comer, a tragar, a alimentarse, tiene un dolor postprandial. Y esto se ha demostrado que con la penetración del bolo alimentario en el ciego, 74% de los pacientes presentan este tipo de anormalidades. Por eso de muchos de los pacientes bajan de peso, porque no necesariamente porque tienen alguna patología, sino que entran en ayuno prolongado. También se ha demostrado que existe una hipersensibilidad gástrica, esofágica y también una predisposición, ¿no? En cuanto a la familia. Luego tenemos algunos síntomas postprandiales, ¿no? Que habíamos comentado, el dolor postprandial. Y esta se puede explicar porque hay un aumento en la sensibilidad, ¿no? Hay atracción de nociceptores silenciosos de este tipo de pacientes. Hay una hiperexcitabilidad espinal, sobre todo asociado al óxido nítrico. Hay una regulación endógena, cortical y troncal que favorece a la transmisión nociceptiva, ¿no? Al dolor como tal. Y la mayoría de estos pacientes, esta hiperalgesia a largo plazo causa desarrollo de neuroplasticidad y para ellos ya el dolor en abdomen ya es normal para este tipo de pacientes. Además, les había comentado que hay un componente importante en el sistema nervioso central. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado alteraciones en la corteza del cíngulo. Hay una activación preferencial del lóbulo frontal. También se ha demostrado alteraciones psicológicas anormales. Y eso es lo que la doctora nos decía. El 80% de los pacientes tienen algún trastorno psicológico, algún problema psiquiátrico. Y la mayoría son las personas que tienen ansiedad o depresión o algún tipo de trastorno, ¿ok? O ansioso depresivo. Y esto, pues, que la mamá tenía lo mismo, que la tía tiene lo mismo, etcétera. Entonces, hay un componente importante. También se ha encontrado el intestino irritable postinfeccioso. Después de que una persona tuvo diarrea, un síndrome diarreico puede generar, ¿no? Sobre todo. Ahora, también hay factores de riesgo. La larga duración de la enfermedad, tabaquismo, género femenino, depresión, hipocondriasis, pacientes que han usado antibiótico terapia. ¿Cuáles son los factores protectores? ¿No? Sobre todo las personas más de 60 años. ¿Qué microorganismos se han involucrado? De estas tres, recuerden al Campylobacter. ¿Se acuerdan el Campylobacter Guillain-Barré? También al Campylobacter asócienlo al síndrome de intestino irritable. Posible pregunta de examen. ¿Ok? También le han echado la culpa, han investigado al sistema inmunológico. ¿Qué es lo que han encontrado? Nada concreto, nada concreto. Hay infiltración de linfocitos, mastocitos, sustancias proinflamatorias, interleucina 6, y estos pueden contribuir a la hipersensibilidad visceral. Algo sí que llama mucho la atención es que se activan los conductos catiónicos de potencial de receptor transitorios. Y estas van a ser de tipo vaniloides. ¿Por qué es importante esto? Porque estas desencadenan la hipersensibilidad visceral. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay hipersensibilidad visceral?
porque se activan los conductos catiónicos de tipo vaniloide. También han investigado por qué estos pacientes tienen tanto dolor abdominal y les han involucrado alteración de la flora intestinal. ¿Qué han encontrado? Nada concreto, ¿no? Proliferación excesiva de bacterias, alteraciones en la prueba de aliento, sobre todo el H2. Hay una alteración en la disbiosis intestinal, pero tampoco dicen qué bacterias crecen más o qué bacterias menos, ¿no? Entonces, probablemente algunos anaerobios se han identificado en estos. Pero algo que me llama mucho la atención y debe de llamar mucho la atención a ustedes para el examen de la residencia es que vías anormales en la serotonina. Vías anormales, que tiene un gran componente del sistema nervioso central. Entonces, en ese tipo de pacientes aumentan las células enterocromafines en todo el tracto digestivo. En estas células aumentan las enterocromafines y estas células enterocromafines tienen un receptor que es la 5-hidroxitriptamina, 5-HT o la serotonina. Entonces se ha demostrado que tienen alta cantidad. Entonces, ¿qué debemos de usar? Antagonistas con la serotonina para ese tipo de trastorno. Entonces aquí tenemos la disbiosis, la susceptibilidad genética, lesiones ambientales, alteración en la permeabilidad, recuerden los conductos de vaniloide, incremento en la presentación de antígenos, alteración en la función neuronal entérica, proinflamación, síntomas del fuera digestivo y llega al síndrome de intestino irritable. ¿Cuántos tipos hay? 4. El que tiene diarrea, el que se estreñe, el mixto y otros cuadros alternantes. ¿Cómo voy a ver, cómo le voy a abordar al paciente? Viene el paciente con dolor abdominal. Le digo al paciente, ¿dónde le duele? Señáleme con un dedo. Apendicitis, colecistitis, diverticulitis, neumoperitoneal, lo que quieras, ¿no? Puedes imaginar. Entonces le pedirás laboratorio, una ecografía de rastreo abdominal, tomografía, con contraste, sin contraste, endoscopía digestiva alta, colonoscopía. Todo esto le pedimos para descartar patología estructural, ¿no? Estructural. Si yo encuentro que no hay nada, todo está normal, le someto a los criterios de diagnóstico de Roma 4 para llegar. ¿Ok? Por eso se dice que el síndrome de colon irritable no hay una alteración patognomónica, no hay algo positivo como tal. Entonces, criterios de Roma 4 y ahí con todo lo que hemos comentado, el dolor abdominal. ¿Ok? Entonces, los diagnósticos diferenciales, pues es todo lo que contenga el estómago, todo lo que te puedas imaginar. Si es un dolor periumbilical, úlcera péptica pudiera ser, isquemia intestinal, ¿no? Trombosis mesentérica puede ser. Si es dolor en la porción inferior de abdomen, puede ser diverticulitis, puede ser Crohn, puede ser carcinoma. Si es dolor postprandial acompañado de flatulencia, puede ser gastroparesia en un paciente con diabético tipo 1 por la neuropatía autonómica, ¿no? O si es una parasitosis. Si la diarrea, lo que más puede ser por medicamentos, deficiencia de lactasa, abuso de laxantes, o sea, todo lo que te puedas imaginar, ¿ok? Entonces, los principales, ¿no? Síndrome de intestino irritable. Normalmente los pacientes son saludables, ¿no? No pierden peso. El Crohn pierde peso, colitis ulcerosa pierde peso, carcinoma colorectal pierde peso. Entonces, el hecho de que pierda peso ya nos debe llamar la atención, ¿no? Que no se trate de un intestino irritable. ¿Cómo se alivia el dolor? Estos pacientes con la defecación van al baño, mejoran el intestino irritable. Mientras en Crohn, en la colitis ulcerosa, no hay tanto cambio, ¿no? Mientras que el cáncer colorectal, el dolor, normalmente no duele el cáncer, el carcinoma colorectal. Y en los hábitos intestinales depende, ¿no? ¿Cuál es el fenotipo, ¿no? En intestino irritable puede ser diarrea o estreñimiento. En la enfermedad de Crohn puede ser diarrea sin sangre. En la colitis, diarrea sanguinolenta, HTB. Y en carcinoma colorectal, si es un carcinoma del lado derecho, puede venir con melena, diarrea. Y si es un carcinoma del lado izquierdo, con estreñimiento. Exámenes complementarios, todo, endoscopia, todo lo que habíamos comentado, ¿no? La hemograma, bla, 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 endoscopía, colonoscopía, tomografía,
con y sin contraste, todo lo que te puedas imaginar. Tratamiento, depende qué tiene el paciente. Entonces, una vez que hemos solicitado todos los exámenes complementarios, y al final no encontramos nada, una patología estructural anormal, le tranquilizamos al paciente, ¿no? Decimos, señor, señora, vamos a primero interconsultar a una nutrióloga, ¿no? Una nutrióloga formada, vamos a hacer interconsulta con psicología, con psiquiatría, sobre todo para que pueda descartar que no tenga un síndrome ansioso depresivo. Posteriormente, decimos evitar los alimentos que desencadenen, café, disacáridos, leguminosas, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho la nutrióloga, ¿no? La licenciada en nutrición. Y ahí ella le va a recomendar cantidades pequeñas de carbohidratos, sobre todo los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y los polioles fermentables. Y el manejo, este es el resumen, ¿no? Aquí tenemos los alimentos que aportan algunos carbohidratos, ¿no? Tenemos las frutas, ¿no? Que está la manzana, bla, bla, bla. Y estas van a generar ciertos polioles, ¿no? Por ejemplo, los polioles tienen la manzana, la pera, la palta, ¿no? Dentro de las verduras, aquí tenemos los espárragos, las alcachofas, son los que aportan, ¿no? Los carbohidratos, los granos, cereales, nueces y otros que pueden ir repasando en el libro. Entonces, el tratamiento depende qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Si tiene estreñimiento, damos sustancias que puedan favorecer, ¿no? Sustancias voluminógenas. Y si el paciente tiene diarrea, pues daremos, si tiene dolor, les daremos antiespasmódicos. Entonces, dentro de las sustancias que favorecen a eliminar las heces, tenemos los alimentos ricos en fibra, ¿no? Hay galletas, etcétera, ¿no? Los salvados, los coloides, tenemos los complementos en base a plántago, que es el famoso psyllium. Está demostrado disminuir la presión de la distensión y favorecer, ¿no? Y la dosis tenemos de 20 a 30 gramos. Los antiespasmódicos, ¿no? Como el paciente tiene dolor abdominal, preferentemente es dar antiespasmódicos. En nuestro medio, ¿ustedes qué prescriben? ¿Qué antiespasmódicos les dan a sus pacientes? Viene con dolor abdominal, ya sea por apendicitis, colicistitis, trombosis mesentérica, neumoperitoneo. Butilbromuro de iosina, doctor. Exacto, ¿no? Butilbromuro de iosina. Ese es el principal antiespasmódico. Después hay otras combinaciones con clorhidrato de lisina, ¿no? El espasmodioxadol, por ejemplo, ¿no? Hay otros medicamentos. Entonces aquí en el libro nos va a comentar los anticolinérgicos, ¿no? Sobre todo los anticolinérgicos que favorecen al dolor abdominal. Sabemos que los anticolinérgicos tienen efectos adversos como la querostomía, la dificultad urinaria, la retención urinaria, visión borrosa, mareos. Entonces, tenemos algunos anticolinérgicos sintéticos como la diciclomina, que tiene menos efectos adversos. Entonces, si el paciente tiene diarrea, daremos antidiarreicos. ¿Cuál? La loperamida, ¿no? De 12 a 4 microgramos cada 4 a 6 horas. Luego tenemos otros, por ejemplo, la codeína. La codeína sabemos que es un opioide, por lo tanto predispone al estreñimiento. Entonces también está indicado codeína, loperamida en nuestro medio, ¿no? Después hay otros más, la tintura de opio, el ácido paragórico y otros para ese tipo de pacientes. Entonces al paciente lo calmamos, ¿no? El dolor con anticolinérgicos, los calmamos. Luego damos, si tiene diarrea, antidiarreicos, loperamida, ¿no? Y si tiene estreñimiento, sustancias que favorezcan la eliminación de las heces. Pero un componente importante, por eso la interconsulta psiquiatría es importante, están indicados los antidepresivos tricíclicos. ¿Cuáles? La imipramina y la desipramina. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la imipramina? Porque se ha demostrado que retrasa la propagación del complejo migratorio motor del tránsito yeyunal. Retrasa el tránsito bucocecal, tiene un efecto inhibidor motor, por lo tanto favorece al dolor y modifica la actividad nerviosa aferente visceral, que también tiene que ver mucho con el dolor. ¿Ok? Entonces los antidepresivos tricíclicos
están indicados. Recuerdan la serotonina, ¿no? Dentro del intestino delgado, bueno, del tracto digestivo, había las células enterocromafines relacionadas mucho con la serotonina. Entonces también están indicados acá los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cuáles? La paroxetina, citalopram y citalopram. Entonces, por ejemplo, la paroxetina acelera el tránsito bucocecal, ¿no? Que más o menos modula junto con el antidepresivo tricíclico. El citalopram disminuye la percepción de la distensión rectal, reduce la magnitud de la respuesta gastrocólica y sobre todo reduce el dolor abdominal. Y el tratamiento con la flatulencia, ¿no? Los gases. Entonces, el consumo de alimentos de forma lenta es una recomendación. No mastique, o sea, los chicles, ¿no? No chicles, no bebidas carbonatadas, ejercicio y evitar el exceso de peso. Y aquí también nos van otras recomendaciones, por ejemplo, la simeticona, ¿no? La simeticona, el mecanismo de acción es romper las fuerzas tensionales de Van der Waals en los hidrógenos, ¿ve? Entonces, cuando nosotros le sometemos a medicina basada en la evidencia, no tiene tanta repercusión, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, no tengo muchos gases y les dan simeticona, pero la medicina basada en la evidencia ha demostrado no tener tantos beneficios. Después, algunas enzimas pancreáticas, sobre todo en pacientes que consumen muchas proteínas, y la modulación de la flora intestinal. Dentro de los antibióticos hay estudios que han demostrado la neomicina, la rifaximina, por ejemplo, el uso de los prebióticos, ¿no? Sobre todo que son sustancias no digeribles que estimulan a la proliferación de las bacterias buenas, ¿no? Entonces que ahí nos ayudan a modular. Luego tenemos los probióticos, estas pueden favorecer, ¿no? Al equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, con esto favorecer al sistema inmunológico y sobre todo el dolor y el timpanismo. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos el Bifidobacterium, el Lactobacillus, que también en algunos yogures he visto, que pueden favorecer, ¿no? Sobre todo un proceso de postdiarrea. Y la dieta baja en contenido de carbohidratos de absorción lenta, principalmente, ¿no? Entonces, esto se debe tener mucho en cuenta y esto nos va a ayudar mucho la nutrióloga. Esto de los agonistas, antagonistas, los receptores de serotonina. Dentro de los antagonistas tenemos el alocetrón, ¿ok? Que disminuye la percepción del dolor, induce la relajación rectal, retrasa el tránsito del colon y esto favorece al alivio del dolor abdominal. Luego tenemos los agonistas de los receptores 5-hidroxitriptamina 4, que es el tegacerón, teracerón. Esta predispone a la actividad procinética. Entonces, dependiendo qué fenotipo tiene el paciente, voy a indicar estos medicamentos. Y esto, les vuelvo a repetir, va en la mano con el psiquiatra. ¿Okay? Va en la mano para comenzar a ver todos estos a mejorar. Y yo creo que este tipo de pacientes va mejor con los psiquiatras que con un gastroenterólogo como tal, ¿no? Obviamente el gastro va a ayudar al dolor abdominal, va a ayudar al estreñimiento y la diarrea. Pero de fondo, lo que va a ayudar es el psiquiatra. Después habla el libro de Harrison de los conductos de cloro. Aquí tenemos la famosa lubiprostona. La lubiprostona lo que estimula es el canal del cloro, sobre todo para hidratar, ¿no? Digamos, en pacientes con estreñimiento. Les ayuda mucho. Entonces, como elimina cloro, su efecto adverso es la diarrea, ¿no? Por mucho líquido. Luego tenemos los agonistas de la guanilato ciclasa cíclica. Ahí tenemos la linaclotida. Esta induce a la formación de monofosfato cíclico y por lo tanto estimula la síntesis de líquido, ¿no? De sodio y bicarbonato. Por lo tanto, es importante para pacientes con tendencia al estreñimiento. Entonces, en cuanto al resumen del tratamiento, depende de qué fenotipo tiene el paciente, ¿no? Si el paciente predomina la diarrea, tenemos antidiarreicos, ¿no? Antiespasmódicos, fijadores de ácidos biliares, moduladores de serotonina. Si el paciente tiene estreñimiento, tenemos fibras solubles, ¿no? Productos osmóticos como el polietilglicol. Y aquí tenemos los productos para el cloruro, ¿no? El ibuprostona, la linaclotida. Y si predominan los gases, timpanismo, dietas bajos en carbohidratos, los probióticos y la rifaximina.
Aquí tenemos la gravedad del intestino irritable. Sobre todo el leve, ¿no? 70%. Moderado a grave, 25, 5% respectivamente. Y los que tienen leve tienen correlación con las funciones intestinales y lo puede ver, ¿no? Un médico. El moderado y el grave, el moderado lo tiene que ver el especialista, el grave ya es en un centro especializado porque ya tiene un gran componente del sistema nervioso central. Aquí tenemos un resumen. Si el paciente tiene diarrea, loperamida. Si tiene estreñimiento, procinéticos, ¿no? Aquí la que más usamos es la lactulosa, aquí usamos el sorbitol al 70%, eso tenemos en nuestro medio. Incluso el hidróxido de magnesio tenemos acá. Creo que en nuestro medio no tenemos lubiprostona. Bueno, por lo menos no he tenido la experiencia de usarlo, pero sí, lactulosa, sorbitol, la cáscara de psyllium tenemos en nuestro medio. Para el dolor abdominal, los relajantes de músculo liso como el N-butilbromuro y diosina que ustedes le han comentado, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Esto acompañado con el manejo del psiquiatra. Para gases, dieta baja en oligosacáridos, disacáridos, probióticos y la rifaximina. Esto es posible pregunta de examen, ¿no? Esto es un resumen que sí o sí tiene que estar. ¿Qué deben de recordar para el examen? Los criterios de diagnóstico de Roma 4. ¿Cuáles serán los criterios de diagnóstico de Roma 4, doctores? Cuando hay una alteración, por lo menos en menos de 3 meses. Dolor abdominal recurrente, doctor. Dolor abdominal, una vez a la semana durante la forma, también la frecuencia. Excelente. Dolor abdominal, ¿verdad? Ese dolor abdominal, ¿qué característica debe de tener? De al menos un día por semana durante los últimos 3 meses, acompañado de los otros 3 criterios relacionados con la defecación, con los cambios en la frecuencia de las evacuaciones y con los cambios en el aspecto de las heces. Excelente, doctora. ¿Cuáles son la clasificación de los subtipos? En 4. ¿Ya? ¿Cuáles son? Una es con diarrea, la otra con constipación, la otra es mixta y la otra es alternante. Muy difícil clasificar. Excelente. La etiología es multifactorial, ¿no? No hay un gen específico, la hipersensibilidad visceral, infecciones gastrointestinales previas, alteración de la microbiota intestinal, tampoco hay algo, ¿no? Bacterias como tal. Pero hay una bacteria la que más está asociada. ¿Cuál es? Campylobacter. Muy bien. Excelente. ¿Qué factores desencadenan el estrés? Los alimentos de absorción lenta, los carbohidratos. La evaluación diagnóstica se le pide todos los exámenes. El diagnóstico diferencial puede ser todo, desde diarrea hasta Crohn, colitis. El tratamiento no farmacológico, cambios en la dieta. Tratamiento farmacológico, si es diarrea, antidiarreicos como la loperamida, si es estreñimiento, laxantes osmóticos como polinetilglicol, antiespasmódicos, antidepresivos tricíclicos. De los antidepresivos tricíclicos habíamos visto 2. ¿Cuáles serán? Imipramina, doctor. Eso, muy bien. ¿Y la otra cuál era? Desipramina. Eso. Paroxetina. También, ¿no? Paroxetina también. También está indicado. Y dentro de los receptores del 5-HT, de la serotonina, ¿cuáles son? Paroxetina. ¿Cuál más? Imipramina. No, para serotonina. Paroxetina y citalopram. Eso, muy bien. Citalopram. Muy bien. ¿Cuáles son los moduladores del tránsito intestinal que activan el cloro, por ejemplo? En antibióticos, la neomicina y la rifaximina, doctor. Eso, en antibióticos está bien. También dijo otra doctora, ¿no? La lubiprostona. Perfecto, muy bien. Eso es con relación al síndrome de colon irritable, doctores. Muchas gracias por estar en esta clase. Ahora sí pueden descansar o ir a divertirse por ahí. Y no sé si tienen alguna pregunta.